Buenos días amigos, les doy la bienvenida a este canal Amiga de Fe. Mi nombre es Flor. Bienvenidos a un día más de lectura. Espero y estén preparados para la lectura del día de hoy, que ya tengan su Biblia, que ya tengan su café, su té, lo que sea necesario para comenzar este día con la palabra de Dios. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura en el libro de Josué. Estamos leyendo los capítulos 16, 17 y el capítulo 18. Muchas gracias por estar aquí, así que vamos a comenzar con una pequeña oración. Señor, te doy las gracias por este día, te doy las gracias por este tiempo, te doy las gracias porque me permite, Señor, una vez más poder estar aquí compartiendo tu palabra, leyendo tu palabra. Pido que seas tú ministrando a nuestras vidas, a nuestros corazones, hablándonos, Señor, también según la necesidad que hay en nuestros corazones, en el corazón de cada uno de los hermanos que está aquí presente y de los que se van a conectar también más tarde, Señor. Que sea tu palabra quedándose con nosotros y que también nosotros estemos meditando en ella constantemente, Señor. Y que tu palabra pueda producir un cambio en nuestras vidas, en las vidas de nuestros hijos, en las vidas de nuestros esposos, de nuestras esposas, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar, como dije, en el capítulo 16 del libro de Josué. Territorios de Efraín y Manasés, descendientes de José. El territorio que les tocó en suerte a los descendientes de José empezaba por el este, en el río Jordán, a la altura de los manantiales de Jericó, y de allí se extendía por el desierto, a lo largo de las montañas que van de Jericó a Betel. De Betel, es decir, Luz, pasaba por el territorio de los arquitas hasta Atarot. Luego se extendía hacia el oeste por el territorio de los jafletitas hasta la frontera con Betorón de abajo y hasta Geser. De allí salía del mar Mediterráneo. Las posesiones que recibieron las tribus de Manasés y Efraín, descendientes de José, fueron las siguientes. Territorios de la tribu de Efraín. Los límites del territorio de los clanes de la tribu de Efraín se extendían al este, de Atarot Adar hasta Betorón de arriba. De allí se extendían hasta el mar Mediterráneo. El extremo norte de sus territorios era Micmetat, y de allí la frontera se extendía hacia el este, hasta Taanat Silo, para luego pasar por Janoa y bajar a Atarot y Naarat, hasta tocar Jericó y salir al río Jordán. Desde Tapúa la frontera se extendía hacia el oeste hasta el arroyo de Cana y el mar Mediterráneo. Este es el territorio que le tocó a la tribu de Efraín y que se repartió entre sus clanes. Hubo además algunas ciudades y aldeas dentro del territorio de la tribu de Manasés que les tocaron a los de Efraín, pero los de la tribu de Efraín no echaron de Geser a los cananeos que allí vivían, sino que los dejaron vivir entre ellos, aunque los obligaron a pagarles tributo, y hasta la fecha los cananeos viven allí. Capítulo 17. Territorios de la tribu de Manasés. Este es el territorio que le tocó a la tribu de Manasés, el hijo mayor de José. A Maquir, hombre de guerra, que era el hijo mayor de Manasés y padre de Galaad, le tocó el territorio de Galaad y de Basán, al este del Jordán. También se sortearon las tierras que les tocarían según el número de sus clanes. A los demás hijos de Manasés, a Abiezer, Elec, Asriel, Siquem, Efer y Semida, que eran hijos de Manasés y nietos de José. Pero Zelofead, que era hijo de Efer y nieto de Galaad, el hijo de Maquir y nieto de Manasés, no había tenido ningún hijo, sino solo 5 hijas, que eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas fueron a ver al sacerdote Eleazar y a Josué y a los jefes del pueblo, y les dijeron: El Señor le mandó a Moisés que nos diera tierras, lo mismo que a nuestros parientes. Entonces Josué les dio tierras como a los parientes de su padre, tal como el Señor le había ordenado. De esta manera la tribu de Manasés recibió 10 partes, además de los territorios de Galaad y Basán, que están al este del Jordán, porque a las hijas de Manasés se les dieron tierras como a los varones. La región de Galaad fue para los otros descendientes de Manasés. El territorio de la tribu de Manasés se extendía de Aser a Micmetat, que está frente a Siquem, y continuaba hacia el sur
hasta la fuente de Tapúa. Aunque la región de Tapúa era de la tribu de Manasés, la ciudad misma de Tapúa, que estaba junto a la frontera de Manasés, pertenecía a la tribu de Efraín. Después la frontera bajaba hacia el sur hasta el arroyo de Caná, de modo que estas ciudades de Efraín estaban entre las ciudades de Manasés, aun cuando la frontera norte del arroyo pertenecía a Manasés, junto con la salida del mar. Junto con la salida al mar. Efraín quedaba al sur del arroyo y Manasés al norte, teniendo como límite el mar Mediterráneo, con los territorios de la tribu de Aser al norte y los de Isaacar al este. También le tocaron a Manasés las siguientes ciudades en los territorios de Isaacar y de Aser, cada una con sus aldeas cercanas: Betseán, Ibleam, Dor, Endor, Taanac y Megiddo, y las 3 colinas. Pero los de la tribu de Manasés no pudieron tomar posesión de estas ciudades porque los cananeos opusieron resistencia y se quedaron ahí. Después, cuando los israelitas se hicieron más fuertes, obligaron a los cananeos a pagarles tributo, pero no los echaron de allí. Los descendientes de José toman los bosques. Los descendientes de José le dijeron a Josué: ¿por qué nos has dado en suerte una sola porción del terreno, si nosotros somos muchos y el Señor nos ha bendecido? Josué les contestó: ya que ustedes son tantos que no caben en los montes de Efraín, vayan al bosque y desmonten tierras en la región de los fereceos y de los refaitas. Y ellos dijeron: es verdad que estos montes no nos alcanzan, pero los cananeos que viven en el llano tienen carros de hierro, lo mismo los que viven en Betseán y en sus aldeas que los que viven en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió así a los descendientes de José, es decir, a las tribus de Efraín y Manasés: ustedes son muchos y tienen mucho poder, de modo que no les tocará solamente una parte del territorio, sino que ese monte cubierto de bosques también será suyo, y ustedes aprovecharán sus bosques. En cuanto a los cananeos, ustedes los echarán de allí, aunque ellos sean fuertes y tengan carros de hierro. Capítulo 18. Los territorios de las otras tribus. Toda la comunidad israelita se reunió en Silo para establecer allí la tienda del encuentro con Dios. Ya para entonces la tierra había sido conquistada, aunque todavía quedaban 7 tribus israelitas a las que no se les había dado su parte. Entonces Josué les dijo a los israelitas: ¿qué esperan para tomar posesión de la tierra que les ha dado el Señor, el Dios de sus antepasados? Escojan 3 hombres de cada tribu para que yo los mande a recorrer toda la región y a que me traigan un informe del modo en que puede repartirse. Estos hombres deberán dividir la región en 7 partes, dejando a Judá sus territorios al sur y a los descendientes de José sus territorios al norte. Después que hayan dividido la región en 7 partes, me traerán la descripción y yo echaré las suertes en presencia del Señor nuestro Dios. A los levitas no les tocará ninguna parte, pues lo que les toca a ellos es el sacerdocio del Señor. En cuanto a las tribus de Gad y de Rubén y a la media tribu de Manasés, ya tienen sus posesiones en la región este del río Jordán, la cual les dio Moisés, el siervo del Señor. Los que iban a preparar la descripción de la región se dispusieron a salir, y Josué les ordenó: vayan por toda la región y divídanla, y vuelvan en cuanto terminen, para que yo la sortee aquí en Silo, delante del Señor. Aquellos hombres fueron y recorrieron toda la región, dividieron las ciudades en 7 grupos y lo pusieron todo por escrito. Después volvieron al campamento de Silo, donde estaba Josué. Entonces Josué repartió el territorio entre los israelitas allí en Silo, sorteándolo delante del Señor. El territorio de la tribu de Benjamín. Una vez hecho el sorteo a los clanes de la tribu de Benjamín, les tocaron tierras entre los territorios de Judá y los de José. La frontera de este territorio empezaba por el norte en el río Jordán y se extendía hacia el lado norte de Jericó. Continuaba por la región montañosa hacia el oeste y venía a salir al desierto de Betabén. De allí seguía hacia Luz, es decir, Betel, por el lado sur y bajaba hasta Atarot Adar en el monte que está al sur de Betorón de abajo. Luego la frontera se volvía hacia el mar Mediterráneo por el costado sur del monte que está frente a Betorón, hasta Kiria Baal, llamada también Kiria Jearim,
que pertenece a la tribu de Judá. Esa era la frontera oeste. La frontera sur salía del extremo de Kiriat Jearim en dirección oeste hasta el manantial de Neftoa y bajaba hasta el extremo del monte que está frente al valle de Bet Inom, al norte del valle de Refaim. Después bajaba al valle de Inom, pasaba al sur de la cuesta de Jebús y seguía hasta el manantial de Enrogel. Luego se volvía hacia el norte y salía a Ensemes, de donde seguía hasta Gelilot, que está frente a la cuesta de Adumín, y bajaba hasta la peña de Boán Ben Rubén. Pasaba luego por el lado norte de la cuesta frente al valle del Jordán y bajando hasta el Jordán, pasaba al norte de Bet Olga, para terminar en la bahía norte del Mar Muerto, donde desemboca el río Jordán. Esta era la frontera sur. El río Jordán era la frontera del este. Estas eran las fronteras del territorio que se repartió entre los clanes de la tribu de Benjamín. Las ciudades que les tocaron a los clanes de la tribu de Benjamín fueron, por una parte, Jericó, Betogla, Emek Casis, Betaraba, Semaraim, Betel, Adim, Pará, Ofra, Kefarmaomoni, Ofni, Jeba, o sea, 12 ciudades con sus aldeas. Además, Gabaón, Ramá, Beerot, Mispa, Zafira, Mosa, Requem, Irpeel, Tarala, Sela, Elef, Jebús, es decir, Jerusalén, Gabaa y Kiriat, o sea, 14 ciudades con sus aldeas. Este es el territorio que les tocó a los clanes de la tribu de Benjamín. Y aquí terminamos con la lectura del día de hoy. Muchos nombres un poquito extraños. No sé si los pronuncié todos correctamente, probablemente no, pero bueno, lo importante es que estamos aquí y que no estamos brincando estas partes, porque recuerdo cuando mi primera vez cuando empecé a leer la Biblia, estas partes me parecían muy complicadas y también me parecían muy aburridas y muchas veces las brincaba, las saltaba, no las quería leer, pero lo importante no es cómo lo estamos pronunciando, si lo estamos haciendo bien o mal, aunque sí, si tienen tiempo de buscar la pronunciación correcta, pues háganlo, pero lo más importante es tener esa disposición de estar aquí, de querer leer, de querer aprender y sobre todo de querer pasar tiempo con Dios. Así que les agradezco que me hayan acompañado el día de hoy, que Dios los bendiga. No olviden suscribirse al canal para que no se pierdan de esta serie de Un Plan de un Año y nos vemos mañana si Dios quiere.